Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me parece que no se había escuchado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan en esta semana? Yo estoy bastante preocupada por todo lo que está pasando en Oriente Medio y en nuestro país no nos quedamos atrás porque también tenemos de todo, ¿no? Pero bueno, el Señor me traía este salmo que quiero compartir con ustedes y después orar y después adorarle, ¿no? Y es el Salmo 121, que dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos para alimentarnos en todo momento, en cualquier situación. Tú nos hablas y nos levantas el ánimo, nos corriges, nos enseñas, nos muestras tu amor, Señor. Nos cuidas, nos proteges, Señor, en cualquier situación. Señor, en esta hora intercedemos por lo que está pasando en nuestro país aquí en Argentina, por esta semana previa a las elecciones. Señor, en esta hora, ¿a quién iremos? Solo a ti, Señor. Ponemos nuestros ojos en lo alto de los montes, Señor. Te miramos a ti. Te miramos a ti, Señor. Señor, no confiamos en las personas, ni en los partidos políticos, ni en los gobernantes. Señor, son hombres como nosotros. Señor, pon a quien tú quieras. Nosotros confiamos en ti. Nosotros confiamos en ti porque tú nos sostendrás. Sea quien sea el próximo gobernante, tú eres el que nos sostiene. Y Señor, clamamos en esta hora por Israel. Señor, trae salvación a Israel. Señor, trae tu salvación a Israel. Señor, no te pedimos por paz, te pedimos por el príncipe de paz. Jesucristo, tú eres el príncipe de paz. Te necesitan a ti, Señor. Te necesitan a ti. Clamamos por ti, Señor. Que ellos también pongan sus ojos en los montes. ¿De dónde vendrá su socorro sino de ti, Señor? En el nombre de Jesús hoy queremos alabarte, Señor. Primero, posicionarnos en el lugar correcto, mirándote a ti, Señor. Y después adorarte, hacerte lugar una vez más en nuestra vida, en nuestro día, en nuestro tiempo, en nuestro corazón, Señor. Quédate con nosotros. Señor, tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Tú tienes palabras de vida. Solo tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a bendecir y adorar a nuestro Dios. Vamos a cantar esta canción
que declara muchas cosas, que dicen muchos salmos. Pero yo te invito a que cada una de estas cosas las declares sobre tu vida, porque son todas ciertas. Bendeciré al Señor por siempre. Confiaré en todo tiempo en Él. Él me libró de mis temores y afirmó en una roca mis pies. No me moveré y del Señor diré: eres mi escudo, mi fuerza, mi libertador y mi porción, refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio en necesidad. ¿A quién tengo sino a ti en los cielos? Nada deseo más que a ti. Tú me haces feliz y del Señor diré: eres mi escudo, mi fuerza, mi libertador y mi porción, refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio. Tú eres mi escudo, mi fuerza, mi libertador y mi porción, refugio, torre
pronto auxilio, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi libertador y mi porción, refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio en necesidad. Mi pronto auxilio en necesidad. Mi pronto auxilio en necesidad. Sí, Señor, tú eres nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro salvador, nuestra roca fuerte, Señor, nuestra fortaleza. Y Señor, eres tantas cosas para nosotros. Hoy queremos, Señor, rendirte todo nuestro ser. Queremos rendírtelo todo, Señor. Nuestro deseo es adorarte, es honrarte, Señor. Señor, con todas nuestras fuerzas, y no son muchas, pero queremos estar contigo, Señor. Queremos rendirte nuestra vida, Padre. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada
mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Jesús. Señor, y en medio de esta situación, como hablábamos hace un ratito, Señor, que seamos una iglesia que sea luz, que no se avergüence del Evangelio, que salga de estas paredes, Señor, que se mueva. Señor, que podamos ir, como dice tu palabra, y hacer discípulos. Señor, que podamos salir de nosotros mismos, Señor, y pensar en aquel prójimo que no te conoce, Señor, que no tiene la bendición de disfrutar tu paz, de disfrutar tu bondad, de entender que ya fue perdonado, Señor. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Señor, enciende nuestra luz. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Señor, vamos a cantar de vuelta esta parte, pero yo te pido que pongas en nosotros esta carga de cada palabra que estamos cantando en esta parte, Señor.
Señor. ¿Y cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Pon compasión en nuestro corazón. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias, Señor, por este evangelio que nos has dado, Señor. Gracias porque Jesucristo es la luz y gracias porque este evangelio, Señor, para nosotros es poder de Dios para salvación, Señor. Es sabiduría de Dios para cada uno de nosotros, Señor. En la boca de tu iglesia están las palabras que pueden salvar las almas, Señor. Gracias, Jesús, porque todo esto lo has guardado de los sabios, lo has guardado de los entendidos y se los diste, Señor, a los humildes de corazón, a los mansos, a los quebrantados, a los pacificadores, a los débiles, Señor. Te damos gloria y te damos honra solo a ti en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por poder reunirnos este mediado de semana. Y más aún sabiendo que este domingo no tendremos reunión. Entonces ha tomado una buena decisión en venir a congregar este día miércoles. Este domingo no tendremos reunión por lo que todos conocemos, que tenemos elecciones. Así que vamos a dar el día para que los hermanos puedan orar y después ir a votar. Quería transmitirles en esta tarde palabras del apóstol Pablo, palabras de Dios a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe en la primera carta a la iglesia que está en Corinto, el capítulo 1, el versículo 17 en adelante, vamos a leer. El apóstol viene de una exhortación a estar unidos,
a no estar divididos dentro de la iglesia, porque como recordarán, algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y la iglesia parecía estar dividida. Pero en el versículo 17 del capítulo 1 rotundamente cambia en la dirección temática y presenta a Jesucristo como el poder y la sabiduría de Dios. Y dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, preste atención a eso, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hasta aquí la palabra del Señor en esta noche. Y como les contaba, el apóstol Pablo está pasando de un tema a otro, viene hablando sobre que no hagan partidismo, que no haya sectarismo dentro de la iglesia, que no haya división, y pasa a un nuevo tema, la sabiduría humana versus la cruz. La sabiduría humana frente a la cruz de Cristo. Y el motivo, acá cuando empieza, dice pues, no me envió Cristo a bautizar, no es que el apóstol Pablo minimice el tema del bautismo, sino por un orden de prioridades, él daba a que otros bauticen. A él se le había dado, encomendado la predicación, el anuncio del Evangelio. Vemos que otros también han hecho lo mismo que hizo el apóstol Pablo. No es que minimice el tema del bautismo, vuelvo a repetir, porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, en la Gran Comisión, en San Mateo 28, 19, Él nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Encontramos que el bautismo es un mandato, es una ordenanza de nuestro Señor Jesús. Y el apóstol dice, no me envió Cristo a bautizar, me envió Cristo a predicar el Evangelio.
Pero por un orden de prioridades, el apóstol Pablo priorizó el llamado que tenía, que era de ser apóstol. Pero fíjese que también Pedro en otro momento delegó la tarea del bautismo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, si usted le parece, no lo busque para que hagamos más rápido, pero Pedro se encuentra en la casa de Cornelio, predica el Evangelio y dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba hablando las palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos mientras oían, sobre todos los que oían el discurso. Entonces el versículo 47 dice: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Pedro también hizo igual que el apóstol Pablo, delegó la tarea del bautismo. También lo mismo ocurrió con el Señor Jesús. Fíjense en San Juan 4:2. Jesús se encuentra con los fariseos y los fariseos se habían hablado y dice en San Juan 4, el versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces encontramos al Señor Jesús también delegando la tarea de bautizar. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo en este momento. No me envió Cristo a bautizar, no es que no sea importante, claro, es sumamente importante, pero mi llamado tiene que ver con el apostolado, con el enviar, con el ir a predicar este mensaje que es el del Señor Jesucristo, que es el de Cristo crucificado, que es poder para los que se salvan. Nótese el llamado del apóstol Pablo en Hechos 26. Él está haciendo su defensa frente a Agripa y Pablo divide en algunas secciones su relato, como la vida de Pablo anterior, Pablo el perseguidor, y en el momento que Pablo relata su conversión, viene el llamado de Jesús al apostolado del apóstol Pablo. Y dice el versículo 15, cuando él se encuentra con el Señor, y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el llamado que tiene el apóstol Pablo, que es ser apóstol. Y viene de la palabra apostelo, que quiere decir enviar, comisionar, y está directamente relacionado con la palabra apóstol. Entonces Pablo se encarga directamente de lo que era su llamado, que era predicar en el Evangelio. Y en este versículo 17 de 1 de Corintios 1 es justo la bisagra donde deja el sectarismo de la iglesia, deja las divisiones de la iglesia para tomar el tema que hoy quiero hablarles, que es la sabiduría de Dios, que es el Cristo crucificado, que es el Evangelio para nosotros, que es poder de Dios, el anuncio del Evangelio que es poder de Dios. Y Pablo
retoma y agarra otro tema y habla de la sabiduría de palabras. Dice, no con sabiduría de palabras, sino, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La sabiduría que habla acá, la sabiduría de palabras, es también lo que más adelante el apóstol escribiría como sabiduría del mundo. En 1 de Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? También la palabra acá, cuando dice sabiduría de palabra, está hablando de sabiduría de los hombres. En 1 de Corintios 2:5 vamos a encontrar que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. También esta sabiduría de la que va a empezar a hablar, esta sabiduría humana que va a empezar a hablar el apóstol Pablo, en otro lugar se dice la sabiduría de este siglo, en 1 de Corintios 2:6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría de la cual Pablo quiere hablar no es una sabiduría sujeta a espacio y a tiempo, es una sabiduría eterna, es una sabiduría que no se sujeta al calendario, es una sabiduría que fue desde antes de los siglos. Pablo habla y adapta el Evangelio y lo pone y dice que la sabiduría humana está en contra de la cruz de Cristo y que si él adoptara el Evangelio con elocuencia, con palabras lindas, con expresiones perfectas, dice, haría vana la cruz de Cristo. Sería palabrerío. Y lo que es importante para nosotros, hermanos, es la cruz de Cristo y Cristo crucificado y la resurrección de Cristo, porque ahí es donde se manifiesta el poder y la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios, como leímos en 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y claro, acá vamos a encontrar una rivalidad, la sabiduría de palabras versus la palabra de la cruz. La sabiduría de Dios frente a la sabiduría del mundo. Frente a la sabiduría de palabras está la cruz. La predicación ocupa, lo que ocupa en la predicación, el lugar central, es justamente la cruz de Cristo. Y en esta cruz de Cristo que se anuncia está dividida en dos grandes grupos de oyentes, los que se pierden y los que se salvan. Fíjese, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y este primer grupo al que se dirige, que es el grupo que se pierde, el grupo que va a la perdición, este primer grupo ve a la cruz como una locura. Los judíos la ven como si fuera justamente locura, y los griegos lo ven como falta de sabiduría, los judíos lo ven como una forma de debilidad, como una forma de derrota y de humillación, y los griegos lo ven como falto de entendimiento, pero nosotros ahí encontramos el poder de Dios, encontramos la sabiduría de Dios, y para nosotros es poder
de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:15. Más 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol. Y aquí habla de estos dos grandes grupos también, de los que se pierden y de los que se salvan. Dios, para los judíos, que Dios en su amor haya dado a su Hijo para ser crucificado por nuestros pecados y por los pecados del mundo, es algo débil. Y para los griegos carece de sabiduría y carece de lógica. Los sufrimientos de Cristo, la pasión por la cual pasó Cristo, para los judíos es debilidad y fracaso. Pero para nosotros que nos salvamos, para todos aquellos que fuimos llamados, sabemos que el mensaje del Evangelio en nosotros es poder para salvación. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y poder de Dios en el Nuevo Testamento se relaciona muchas veces con la resurrección de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el poder de ese efecto que cae sobre nosotros? Es que esa resurrección se transmite a los creyentes. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio es para resucitar muertos. Póngale una vuelta a un estudiante, se presentó frente a un profesor en un instituto, el estudiante era ateo y el profesor hablaba del peso del pecado y se acercó al profesor y le dijo: profesor, yo quiero saber cuánto pesa el pecado. ¿Cuánto es para nosotros los que no creemos?, le dijo. ¿Una mochila de 5 kilos? ¿De 10 kilos? ¿De 20 kilos acaso? Porque quiere que le diga la verdad. Yo no siento ningún peso ni ninguna carga. Entonces el profesor se quedó pensando por unos instantes y le contestó: pruebe traer 200 kilos y apóyelo sobre un cadáver. ¿Sentirá ese cadáver el peso de esos 200 kilos? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las personas que están muertas espiritualmente no van a sentir jamás el peso del pecado. No van a conocer jamás, salvo que Cristo sea revelado a sus vidas, el poder de la resurrección en nosotros. Nosotros éramos esos cadáveres muertos con 200 kilos arriba, y el poder de la proclamación del Evangelio en nuestras vidas hizo que nos resucite de esa situación y nos saque de muerte a vida. ¿Y saben qué? Esos 200 kilos que había en nosotros puestos encima fueron depositados en la cruz sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo, que padeció por mí, que sufrió por mí, pero que resucitó al tercer día, y esa resurrección es el poder del Evangelio. Esa resurrección es lo que nosotros proclamamos y creemos. Por eso decimos que no nos avergonzamos del Evangelio. Para nosotros no nos da vergüenza de tener un Cristo que fue débil, un Cristo que fue a la cruz, porque lo hizo por mí. Y yo me identifico con esa debilidad. Pero ¿saben qué? Sabios,
yo me identifico también con el poder de la resurrección, porque yo soy un testigo de que Cristo me ha resucitado de entre los muertos espirituales. Y la iglesia está viva porque Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario y al pecado, y eso es lo que nosotros anunciamos. El poder de Dios actúa también en el creyente. El poder de Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos también opera en nosotros para darnos vida. ¿Y saben qué? El que está vivo, el pecado lo siente y le pesa. Cuando uno hace mal, tiene una carga delante del Señor. Cuando uno se equivoca, tiene una carga del Señor. Eso quiere decir que está vivo espiritualmente y que no peca deliberadamente, porque usted está vivo, está resucitado por el poder del Evangelio. Y esto no lo llegamos a entender porque nos cuesta ver la obra en que el Señor hace en nosotros. Para usted era locura el Evangelio, igual que para mí. Para usted era una locura ver cómo una persona iba a sufrir por otra. Pero si usted se identifica con eso, va a resucitar espiritualmente. Porque ahí está el poder de la resurrección. Dice en 1 Corintios 6, 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Ese es el poder del Evangelio, lo que transmite la cruz de Cristo. Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Ese poder actúa también en nosotros y el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros, si en algo tengamos que gloriarnos, es en la cruz de Cristo, no es en otra cosa. Justamente por la muerte de la cruz de Jesús, por él se pudo manifestar este poder, que es el poder de la palabra de la cruz. ¿Y quién tiene ese mensaje? La iglesia de Jesucristo tiene el mensaje para transformar, para dar vida, para cambiar, para quitar a las personas que están muertas en sus pecados y en sus delitos y resucitar a una nueva vida. Entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar de este evangelio? ¿Cómo no vamos a hablar esto? Fíjense cuando hablan la palabra en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fíjese lo que le pasó a Pedro en Lucas 24:11. En el tiempo de la resurrección, cuando las mujeres van al sepulcro, que habían llevado especies aromáticas, y fueron y se presentaron, y cuando estaban ahí, varones de blanco se les pusieron y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No te acordás que él les habló cuando estaban en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite? Y ellas, ¿qué hicieron? Se acordaron de sus palabras, de lo que Jesús les había anunciado cuando estaba en Galilea, que era necesario. ¿Y qué hicieron? Se fueron del sepulcro y fueron corriendo para darle las buenas nuevas a todo el resto de los discípulos.
Y cuando le anunciaron, el versículo 11 dice, mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Les pasó a los discípulos, locura, ¿cómo alguien va a resucitar después de 3 días? Era una locura, una locura. Volviendo a nuestro texto de Primera de Corintios 1, quiero resaltar el versículo 21, donde dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y pregunto, ¿cómo ha convertido Dios la sabiduría de este mundo en necedad? Porque se pregunta, rescatando, ¿no? Rescatando de Isaías, se pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría de Dios se enfrenta a la sabiduría del mundo. Y es evidente que fue un fracaso para el hombre intentar descubrir a Dios mediante la sabiduría humana, que es terrenal y que es diabólica. Fíjese, las personas altivas, las personas arrogantes, las personas que se creen sabias, no dice nunca en el Sermón del Monte, bienaventurados los altivos de corazón. Bienaventurados los arrogantes. Bienaventurados los fanfarrones. No dice eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los sabios se envanecen en sus propios pensamientos y son arrogantes, todos se la saben. Pero el Evangelio de Jesucristo es para los débiles, para los humildes, para los mansos, para los pacificadores. ¿Por qué? Porque tienen un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque son humildes y dependientes. Dios quiere revelarse a los que son humildes y a los que son dependientes. Él quiere revelarse a ellos. Dentro de la sabiduría humana que envanece, jamás Dios podría revelarse a un corazón altivo, porque el sabio no es dependiente de nada más que de su propio conocimiento. Nosotros, siendo humildes, debemos ser dependientes del Señor. Pero desde el principio el Señor se reveló. Dice en Romanos 1:19. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se han claramente dado visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ellas, de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusas. Dios se ha revelado desde el principio, pero ¿saben qué? La arrogancia es un barco que lleva a un puerto que es desastroso, porque la arrogancia humana llevó a la idolatría humana. Fíjese lo que dice adelante, más adelante, ahí en Romanos donde estábamos leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Eso es lo que ocurre cuando nosotros queremos conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Transformamos el poder de Dios, que es incorruptible, se transforma en una imagen que es corruptible, que pueden ser de aves, que pueden ser de cuadrúpedos, de reptiles. La arrogancia humana llevó a la humanidad a la idolatría. Entonces Dios no se dio a conocer a través de la sabiduría humana, sino que se reveló a través de Cristo en la cruz, que es la sabiduría de Dios. ¿Y a quién se los revela? A los que son llamados, a los que son humildes, a los que son dependientes de Él. Bien. Lo mismo ocurre en nuestros tiempos, hermanos. Los que se consideran sabios en aquellos tiempos, los griegos, los judíos, su inteligencia, su conocimiento no los llevó al verdadero Dios. En Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste ¿a quién? A los niños. A los niños, a los pequeños, a los débiles. Por eso, queridos hermanos, el versículo 24 para adelantar dice, mas para los llamados, así como griegos o así como judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los judíos pensar en que el Mesías fue crucificado es un tropiezo. Para los gentiles una locura. Pero para nosotros los creyentes es totalmente algo diferente. Es poder de Dios. Es una cuestión totalmente distinta. Por eso fíjese que dice que los judíos lo asociaban a la debilidad, pero nosotros los que somos llamados, dice, Cristo es poder de Dios. Los griegos lo asociaban con la locura. Para nosotros los que somos llamados y los que creemos es Cristo, es sabiduría de Dios. Por eso son muy diferentes. La prédica que el apóstol Pablo habla es para los llamados con Cristo, a los que van a participar del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. Y afirma el apóstol que en Cristo y en especial en su muerte en la cruz, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Saben qué? El mundo podrá ver la crucifixión de Cristo como una muestra de debilidad, de impotencia. Pero ¿saben qué? En la cruz del Calvario justamente fueron vencidos todos los poderes del pecado. En Colosenses 2:15. Dice, le voy a dar desde el 13. Y vosotros, aquí tiene el poder de la victoria en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa es nuestra gloria, esa es nuestra victoria. ¿Dónde está la debilidad? Si en esa cruz mi pecado se terminó,
en esa cruz el dominio del pecado sobre mi vida se terminó, si en esa cruz fue vencida en toda el acta de decretos que había contraria contra mí y contra usted, nuestra gloria y nuestra victoria es la cruz de Cristo. Por eso la cruz de Cristo debe ser central en nuestra predicación. Y para algunos es debilidad, para algunos, como les decía, es impotencia, pero en la cruz fueron vencidos todos los poderes del pecado. Para algunos la cruz era una locura, pero quiero decirle que en esa cruz fueron reconciliados la humanidad apartada con Dios. Entonces no es una locura. En la cruz, Dios reconcilió a través de Jesucristo a la humanidad. ¿De qué locura me hablan? Efesios 2:12. Y créanme que ya termino. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mi guerra con Dios terminó en la cruz. Terminó en la cruz de Cristo. Ahí terminó la guerra. Por eso para algunos será una locura, pero para nosotros fue la reconciliación. Este poder y esta sabiduría de Dios de la cual habla el apóstol Pablo quedaron demostrados en la resurrección de Cristo, en la cruz del Calvario, y en la victoria sobre la muerte. ¿Y saben para quién es esto? Para usted y para mí, para los llamados de Dios. Para los llamados es esto. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:14, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, 2:13, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por la verdad, por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y termino, hermanos, con esto. Para nosotros no es la debilidad la cruz. Para nosotros no es una locura la cruz. Para nosotros la cruz de Cristo y lo que el Hijo de Dios hizo ahí venciendo la muerte y nuestros pecados, para nosotros es poder de Dios. Porque realmente lo hemos vivido. Él nos ha resucitado espiritualmente. Y para nosotros es sabiduría de Dios. Porque en esa locura que el mundo llama, Dios nos reconcilió con Él en ese lugar. Por eso, hermano, los sabios muchas veces se jactan de su fuerza, muchas veces se jactan de sus maneras de pensar, muchas veces se jactan de sus desempeños, muchas veces se jactan de su dinero. Pero nosotros, hermanos, somos débiles, somos lo vil. Nosotros nos jactamos en el Señor.
nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí encontramos todo. Voy a invitar a Adri. Dice en 1 Corintios 1:31, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero esto no lo había dicho el apóstol Pablo solamente, sino que años atrás el profeta Jeremías había dicho una frase tremenda. Él dijo, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y dice así en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor Jehová. Por eso, hermanos, dentro de la sabiduría humana jamás vamos a poder tener el conocimiento, la revelación de Dios, porque nunca se trató de lo que el humano pudo hacer. Siempre se trató de Dios acercándose al humano. La torre de Babel quiso llegar hasta Dios, confundió las lenguas. Porque no se trata de lo que nosotros hagamos, sino es de su benevolencia, sino de su buena voluntad para con nosotros. Y usted se tiene que sentir privilegiado, porque Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo. Y se le reveló. Entonces, hay días que a veces estamos tan pum para arriba que decimos, qué bien hice esto, qué bien me salió lo otro, qué bueno soy en esto. Pero cuando nos salen las cosas mal decimos, Señor, ayúdame, porque ves, no hago bien las cosas. No era tan fuerte, no era tan... Por lo general, hermanos queridos, el Señor toca los puntos donde nosotros nos apoyamos y nos creemos fuertes. ¿Crees que tenés una buena salud? El Señor toca tu salud para que aprendas a gloriarte en la cruz. Oh, yo quiero gloriarme en la cruz de Jesús. No quiero gloriarme en mis experiencias. No quiero gloriarme en lo que puedo llegar a lograr. Quiero gloriarme en la cruz de Cristo. Porque soy lo vil, soy lo menospreciado. Padre, como dijo el Señor Jesús, yo te alabo, Dios. Yo te alabo, Señor y Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los genios, escondiste estas cosas de los sabios, escondiste estas cosas de los entendidos y se las revelaste a tu iglesia. Este puñado de hombres y mujeres que tal vez no son de una vocación muy sabia, no son muy poderosos, no son muy nobles, no son muy fuertes,
son menospreciados, son viles, pero son humildes y dependientes de ti, Señor. Y es todo lo que necesitamos para vivir en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios y en la vida triunfante de la resurrección del Hijo en nuestras vidas, Señor. Por eso te agradezco, Señor. Por eso te doy gloria. Y Señor amado, si en algún momento con nuestras palabreríos hemos hecho vana la cruz de Cristo, perdónanos, Señor. Si en algún momento hemos desatendido nuestro llamado, Señor, nuestra comisión de ir a llevar el mensaje de Jesucristo, perdónanos, Señor. Si en algún momento nos hemos confiado en nuestra elocuencia, Padre, y en nuestra palabrería, Padre, perdónanos, Señor. No queremos saber más que de Cristo y Cristo crucificado, como dijo el apóstol Pablo. Cuando estuve con ustedes, estuve con temor y temblor, con toda debilidad. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Padre, como Él dijo, cuando estuve entre vosotros, me propuse saber de Jesucristo y de este crucificado, Padre. Padre, te damos gloria y te damos honra, Señor, solo a ti. Acompáñanos, Señor, en este tiempo, Padre. Acompáñanos, Señor. Gracias, Jesús. Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a amar? Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a adorar? Jesús, única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo de mi corazón. Jesús, razón de mi vivir. Lo dejo todo por ti. Lo dejo todo por ti. Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a amar? Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a adorar? Jesús, única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo de mi corazón. Jesús, razón de mi vivir. Lo dejo todo por ti. Lo dejo todo por ti. Jesús, única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo de mi corazón. Jesús, razón
dejo todo por ti. Damos gracias al Señor por esta reunión, por lo que hemos compartido. Espero que se vaya bendecido de este lugar y que mañana diga: Señor, si hay algo en mí es por la cruz de Cristo, no por otra cosa. Si soy buena mamá es por la cruz de Cristo. Si soy un buen padre es porque Cristo me transformó por el poder de la resurrección. Si soy un buen obrero, si soy un buen trabajador, es porque Cristo trabajó en mi vida primero. Así que, hermanos, antes que me desarme el pie, quiero darle gracias a Dios por esto. ¿Qué querés hablar de esto? Así que le damos la gloria y la honra al Señor siempre. Mañana, si alguien le dice: qué bien que hiciste esta cosa, gracias a Jesús. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo conmigo? Nos vamos a gloriar en la cruz de Cristo y conozcamos a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, porque eso es todo para nosotros. Es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Bueno, hermanos, hasta acá llegamos. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Vos querés decir quién fue el primer rey de Israel? El rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Cómo no? El primer rey de Israel fue Saúl. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. ¿Y el que venció al gigante con la onda? David. Muy bien. Bueno, terminamos. Que Dios les bendiga.